Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis y hoy día vamos a hacer otro video tutorial. Vamos a poner un testimonio acerca de una persona que visitó el cielo y el infierno y estuvo postrada en cama, ¿no? Espero que les agrade el testimonio y nada, solo vean el video y suscríbanse a mi canal, a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y a la gloria del Espíritu Santo. Gloria a Dios y gloria a Dios. Amén. Suscríbanse. Cuando dieron las 9 de la mañana y esa campana sonó para el primer descanso, yo me quise agarrar de la mesa donde yo estaba trabajando y ya no pude. Empecé a mirar todo negro y como que alguien me hubiese golpeado la cabeza, un golpe terrible, como sentí como si hubiera sido un martillazo en mi cabeza y me desmayé. Yo ya no supe de mí hasta que empecé a oír como unas ambulancias, empecé a escuchar ruidos, pero yo ya no podía ver nada. Yo me estaba quedando ciega. No miraba, no alcanzaba a mirar nada y eso a mí me desesperaba. No podía hablar, se me cortó el habla. Hay muchas cosas que yo ya me sentía impotente. Mientras yo iba en una ambulancia podía oír claramente los ruidos de la ambulancia. De repente yo pierdo el sentido. Abrí los ojos y cuando yo abro los ojos fue algo muy extraño. Porque cuando yo abrí los ojos yo estaba en el aire. Estaba cerca del techo de ese hospital y veo que abren la puerta a toda prisa unos paramédicos, eran como 5, y unos gritaban: está muerta, está muerta. Cuando yo miro, ellos llevaban a toda prisa a una mujer en una camilla y pude mirar cuando yo la miré de frente, yo vi que era yo. Me horroricé y dije: no, Dios mío, ¿qué está pasando? Esto no me puede pasar a mí. Era mi cuerpo, era yo. Y yo decía: no estoy muerta, estoy viva. Mientras yo me iba moviendo en el aire, hay cosas que yo no entendía y no entiendo. ¿Cómo puedo ser yo dos personas a la misma vez? Iba yo en el aire y yo iba en esa camilla, mientras que los paramédicos iban a toda prisa y unos murmuraban y decían: está muerta, está muerta. Y seguían corriendo y corriendo los paramédicos y esa visión se borró. Cuando de repente vuelvo a abrir los ojos, yo estaba en el aire, estaba arriba de las hélices de un helicóptero. Cuando de repente empezaron otra vez ese helicóptero, las puertas se abrieron y salieron como un elevador, venían del edificio del hospital y otra vez llevaban ese cuerpo. Y yo cuando vi que era mi cuerpo, ya que despierte, ya quiero despertar, esto es un sueño, esta es una pesadilla. Y metieron ese cuerpo sin movimiento al helicóptero. De repente, el helicóptero empezó a ponerse en movimiento y yo me empecé a elevar. Y me empecé a elevar y me empecé a elevar mientras que yo me elevaba y me iba retirando de las casas, de los edificios, de los árboles y decía: no, Señor, no, por favor, porque déjame decirte que yo, siendo cristiana, sabía lo que me venía si yo ya estaba muerta, porque yo ya no servía al Señor, yo me había alejado del camino. Y seguía subiendo y subiendo y dejé las nubes y de repente yo traspasé un halo y el Señor con un pensamiento me decía que era el halo de la tierra. Déjame decirte, hermano amigo, que muchos te dicen que la tierra no es singular, que la tierra es plana. Déjame decirte, hermano, que esa es una mentira de Satanás. Busca en Isaías aclara que la tierra es redonda. Yo veía la tierra con ese halo circular mientras yo salía. La tierra, déjame decirte que tiene una protección especial que el hombre está destruyendo. El Señor todo lo hizo perfecto y cuando yo iba saliendo,
más me horrorizaba y decía, ¿qué es esto? Mientras cuando yo me iba elevando, el dolor de cabeza que tenía era tan fuerte por los golpes que me había dado este hombre. Yo me estaba muriendo del dolor y gritaba, ¿qué es esto? Ya no aguanto la cabeza. Me estaba matando el dolor de cabeza. Ese dolor era insoportable. Era mi parte izquierda toda golpeada y destrozada. Y me seguí elevando y elevando y salí de la tierra. Cuando yo salgo de la tierra, empiezo a ver el universo, empiezo a ver las estrellas no están a años luz como muchos lo dicen. Yo cuando salí empecé a mirar las estrellas están tan cerca. Y empecé a mirar las estrellas, todo eso era hermoso. Empecé a mirar planetas y dije, no, Señor, por favor, cabeza me estaba matando. Yo decía, no, Señor, yo no puedo estar muerta. Cuando de repente se abre un hoyo negro, un hoyo grande, un hoyo negro. Cuando de repente, primero cuando yo iba hacia arriba, todo iba normal. Pero cuando yo caí en ese hoyo negro, empecé a descender y a descender y a descender en una velocidad, quién sabe cuántos kilómetros por segundo. Iba cayendo a una velocidad máxima impresionante. Empecé a descender por ese hoyo negro que me succionaba de una manera terrible. A quién sabe cuántos minutos por segundo iba yo descendiendo. Cuando yo iba cayendo, mi cabeza ya no la aguantaba y decía, Señor, misericordia, porque yo conozco la palabra. Pedía misericordia, pero nadie me escuchaba. En ese hoyo negro no se veía ni la palma de mi mano. Iba descendiendo mientras que el dolor de cabeza me mataba. De repente escuché una voz que me dijo, tú estás muerta y vas para el infierno. Y se carcajeaba esa voz y se reía y decía, por ti hemos luchado, maldita, estás muerta y vas para el infierno. Mientras yo temblaba y me quería agarrar con todas mis fuerzas, con mis manos, me quería agarrar, me quería sostener, pero no había nada de que agarrarme. Iba yo descendiendo. De repente vi como en una pantalla toda mi vida, desde mi niñez. Empecé a mirar toda mi niñez. Es algo extraño que yo no puedo explicar. Empecé a mirar cómo pasó mi niñez. Empezó mi adolescencia, mi juventud y toda mi vida, todo lo que hice. Y yo decía, Señor, perdóneme. Yo vi cómo tuve mis hijos también, porque tengo 3 hijos. Y cuando yo iba cayendo, empecé a mirar en las paredes de ese hoyo negro como miradas, como demonios a los ruedos que me querían agarrar. Era un horror total y lo peor es que era yo solita, sin Dios, sin luz, sin esperanza. Iba cayendo, cuando de repente empecé a oler como a carne quemada. Empezaron olores fétidos, olores como podrido. Empecé, Señor, no, por favor, esto no me puede estar pasando a mí. Yo sabía que iba cayendo al infierno y al Señor le gritaba una y otra vez, misericordia, Señor, por favor, dame una oportunidad. Cuando de repente empecé a oler a carne quemada, el calor lo empecé a sentir y gritaba con todas mis fuerzas. Mi garganta se empezó a desgarrar, Señor, misericordia, porque sabía que yo no había oportunidad una vez cayera. Yo recuerdo cuando yo era niña que mi mamá siempre nos decía una cosa, que el Señor siempre tiene misericordia por el clamor de una madre. Y de ahí me aferré y empecé a decirle, Señor, mis hijos, con todas mis fuerzas gritaba
gritaba y gritaba: Señor, mis hijos, mis hijos, mis hijos, Señor, dame una oportunidad, Señor. Yo le voy a hablar a mis hijos del Evangelio. ¿Quién le va a hablar a mis hijos, Padre? No quiero que se pierdan y caigan al infierno. Y le volví a gritar: Señor, misericordia a mis hijos. ¿Quién los va a mirar? Porque son unos bebés todavía. Señor, mis hijos. Y cuando le grité por tercera vez, hubo un silencio total y ese lugar de oscuridad se iluminó. Yo quedé asombrada, como esa luz que apareció. Se apareció una mano gigante. Esa mano gigante, cuando se apareció, hizo un silencio total. Mi dolor de cabeza desapareció en un segundo. Ese brazo, porque después de la mano se apareció el brazo completo. Solamente miré la mano con su codo y con el antebrazo. No miré más. Esa mano tan hermosa y tan preciosa que me incitaba a agarrarme de ella. Cuando él me incitó con esa mano, yo no lo pensé dos veces. Yo me agarré de su antebrazo con todas mis fuerzas, con mis dos brazos, y él me empezó a elevar. Esa mano, la mano tan más maravillosa, más hermosa que he visto en toda mi vida. Esa mano era una mano blanca con rosada. Esa mano tenía vida. Esa mano tan hermosa que hasta el silencio se calla. No puedo explicar esa parte, pero te puedo decir que hasta el silencio tiene vida y el silencio se calla. Y me agarré con todas mis fuerzas y me empecé a elevar y a elevar y a elevar. Cuando él me empezó a elevar, íbamos de igual manera a una velocidad máxima hacia arriba. Así como yo iba descendiendo primero, ahora yo iba ascendiendo. Cuando yo iba ascendiendo y ascendiendo, algo me decía que ya no me preocupara por mis hijos, que ya todo estaba bien. Algo me decía que ya no me preocupara de nada, porque estaba en un lugar seguro. Cuando él me agarró, a mí se me quitó todo dolor. Sentía una paz y un amor. Y siguió elevándome y elevándome. Y de repente llegamos a un lugar blanco y ahí me depositó. Todo eso era tan hermoso. Algo decía dentro de mí: ya todo está bien. Y cuando me depositó en ese lugar, ya no miré la mano y empecé a caminar. Era un lugar de luz totalmente blanco, pero yo no miraba quién alumbraba ese lugar. Yo por fe creo que es el Señor, el Todopoderoso, alumbrando ese hermoso lugar. Y seguía caminando. A lo lejos empecé a ver como unas figuras y eran un poco borrosas. Primero vi que eran unas cuantas figuras, como si fueran personas, y seguía adentrándome más y más, y se empezaron a acercar a mí. Y cuando yo miré, eran miles y miles de almas, eran miles y miles de personas que tenían con sus rostros hermosos y venían a darme la bienvenida. Todos venían con unas vestiduras blancas, sus rostros todos eran hermosos, eran blancos con rosado. Todos ellos se veían muy felices y se veían como que estaban felices que yo estaba ahí. Y se empezaron a acercar hacia mí. Cuando yo era niña, a mis 11 años, cerca de mis 12 años, yo tuve a mi abuelito que era cristiano. Y en ese tiempo, de esa edad, mi abuelito se murió. Habían pasado casi 28 años de la muerte de mi abuelito y más personas que habían muerto ya adultas cuando yo iba a la iglesia desde niña. Y yo empecé a mirar muchos que habían muerto en Cristo. Yo vi mucha gente de mi iglesia que ya había muerto. Estaban en ese lugar. Y cuando se acerca el que iba al frente hacia mí, empecé a mirar. Era mi abuelito. Y ellos venían felices a darme la bienvenida. Y cuando yo lo vi, corrí, lo abracé con todas mis fuerzas. Y lo primero, cuando lo abracé, yo lo podía sentir como lo hablo ahora. A mí no se me olvida. Han pasado años y años y años, y es como si yo lo estuviera viviendo. Es como si yo lo estuviera sintiendo en este momento.
Lo abracé con toda mi fuerza. En ese momento ya no era yo. Estaba transformada como en una niña vestida de blanco. Y yo lo abrazaba y le besaba y le decía: abuelito, abuelito, está usted en el cielo, está usted en el cielo, ¿verdad que sí? Y él me miraba y con esa sonrisa de amor y de paz no decía ni una sola palabra, solo meneaba con su cabeza diciendo que sí. Era un momento tan hermoso, lleno de paz, cuando de repente algo me dijo: no voltees a tu izquierda. Cuando esa voz me dijo: no voltees a tu izquierda, yo volteé. Cuando yo volteo a mi izquierda, vi una pared que no tenía fin, ni de arriba ni de abajo. Esa pared era como los colores del arco iris, bien lo recuerdo. Esa pared tenía unas líneas de 1000 colores, unos colores de como los que están en la tierra y unos colores que no hay en la tierra. Esos colores estaban vivos, esos colores tenían vida y se movían y se como que se encontraban unos con otros, formando una barrera. Como formando una barrera que nadie podía traspasar. Eran como, yo les llamo, como unos rayos ultravioletas, unos rayos que no permitían que nadie podía pasar para allá ni de allá para acá. Cuando esa voz me dijo: no voltees, y yo volteé, miraba sorprendida esa pared. Yo me quedé unos instantes mirando la pared con esos colores llenos de vidas que se movían entre sí, impidiendo el paso. Yo traspasé ese lugar, yo no les puedo explicar, pero en un abrir y cerrar de ojos yo ya estaba del otro lado. Cuando yo empiezo a mirar el otro lado, empecé a mirar un lugar de oscuridad, empecé a mirar un lugar de tinieblas y yo dije: Señor, ¿qué es esto? Fui trasladada en un abrir y cerrar de ojos al infierno. Y cuando yo fui trasladada, empecé a caminar y a caminar. Son diferentes los suelos. En unos lugares son como llenos de lava, en otros lugares son como arenas movedizas, así como verde. En otros lugares son como de agua, pero se van empezando a subir y sale como fuego. Seguía caminando y empecé a escuchar gritos, empecé a escuchar lamentos y decía: Señor, ¿qué es esto? ¿De dónde viene todo eso? Empecé a oler a caliente, a carne quemada, a carne podrida. Es un olor que no se soporta, es un olor que no puedo explicar. Es un olor tan fétido. La carne, hermano, déjeme especificarle, déjeme hacer ahí un hincapié. La carne, se huele a carne quemada en ese lugar. Seguí caminando, cuando de repente de los gritos me llamaban la atención y me fui directo a ese lugar. Empecé a ver personas encadenadas, de cuello, de pies y de manos. Esas personas gritan y gritaban: piedad, misericordia, una oportunidad, Señor. Pero esas personas que han caído en ese lugar, ya no hay salida, me decía. Esas personas que han caído en este lugar perdieron su salvación. Y yo decía: no, Señor, por favor. Hay muchas personas, la mayoría, sus ropas están rotas, muchos ya no tienen brazos, muchos ya están quemados, muchos ya no tienen ojos, muchos ya no tienen boca, ya no tienen sus partes como el humano, muchos ya están en huesos, muchos ya no tienen cabello, muchos los tienen quemados. A mí ellos no me veían, pero yo seguía caminando, yo podía ver. Eran miles y miles. Las almas ahí no tienen descanso. Yo lloraba y decía: Señor, por favor, misericordia. El que cae ahí ya no tiene salida, ya no tiene oportunidad. Cuando seguía caminando, empecé a mirar
como unos empiezan a subir una cima llena de lodo, que quieren llegar y buscar la salida. Se amontonan unos con otros, martirizándose y tumbándose. Pero es algo triste, algo terrible, porque ya cuando van cayendo arriba, se caen con facilidad. Y empiezo a escuchar carcajadas y alguien grita: aquí ya no hay salida, aquí se acabó todo y morarás por siempre. Y decía por la eternidad y se carcajeaba esa voz y seguía caminando. Y seguía caminando y yo veía diferentes castigos, hermano. Yo no vi demonios, el Señor no me lo permitió. Y el Señor decía: la misericordia se acabó. Seguí caminando y empecé a mirar un camino ancho, un camino grande. Este camino se veía limpio y veía, cuando empecé a mirar, eran muchas almas que iban de blanco, pero sus ropas estaban manchadas. Y yo veía que ya iban ellos como en un grupo, encadenados uno tras otro. Y yo miraba, iban encadenados de cuello, de manos y de pies. Pero estas almas, estas personas iban felices, iban contentas, pero iban para ese lugar de tormento. Iba una tras de la otra, todas encadenadas en ese camino ancho. Y yo le dije: Señor, ¿quiénes son estas personas que van en ese lugar y van felices? Y decía el Señor: esos son los cristianos que viven una vida doble. Esos son los cristianos que dicen: una cerveza no pasa nada, voy a la disco y no pasa nada, voy a mentir y no pasa nada, voy a vestir como las ropas del mundo y no pasa nada. Todas estas almas, déjame decirte, hermano, amigo, ya van con el camino para el destino, para ese lugar. Y muchas almas iban encadenadas ya. Esos cristianos a medias, esos cristianos con vida doble, todo ese cristiano que camina creyendo que va al camino hacia el Señor y va en una mentira. Y seguían caminando y de repente empecé a mirar un puñado de almas y gritaban y decían: Señor, Señor, ya te voy a servir. Esas almas están no es agua lo que está ahí, es fuego, sale fuego y son más atormentadas. Y yo decía: Señor, ¿por qué estas almas están más atormentadas que los otros? Y él decía: es aquel que una vez me sirvió, es aquel que una vez se entregó a mí y se apartó del camino. Porque yo todo lo veo, a mí nada se me escapa. Ahora están sufriendo en este lugar. Es todo aquel que se decía servirme. Yo dije: Señor, yo ya no quiero ver. Estaba horrorizada. Ya no quiero ver esto, Señor. Yo ya no quiero ver, por favor, Señor. Quíteme, lléveme de aquí. Yo ya no quiero mirar. Cerré mis ojos y le dije: Señor, ya no quiero mirar. En un instante el Señor me trasladó otra vez a ese lugar. Y yo me aferré a mi abuelito y le dije: abuelito. Pero en esta ocasión yo ya no estaba feliz. Yo ya estaba llorando por todo lo que había visto. Abuelito, ya me voy a quedar con ustedes. Y mi abuelito otra vez, con esa hermosa sonrisa. Mi abuelito dijo: no, antes de que pase esto, hermanos. Cuando él menea su cabeza que no, yo no sé cómo fue, pero cuando yo abrí los ojos, estaba yo en un hospital. Cuando yo desperté y abrí los ojos, había alguien que me abrazaba mi mano y caían lágrimas y me besaba la mano. Yo decía: ¿qué es esto, hermano? Porque yo no veía, yo había quedado ciega. Y dije: ¿quién es? Y era mi madre que estaba besando mi mano y lloraba. Y el Señor me regresó a la vida por su amor y su misericordia. Mi mamá feliz, hermano, estaba toda mi familia, porque ya les habían hablado los doctores para preparar mi funeral, porque yo me iba a morir. Yo no
había esperanza. El doctor dijo que había sido como un milagro que no se explicaban. ¿Cómo es que yo volví a la vida después de tanto tiempo en coma? Yo estuve en coma, hermano, arriba de un mes, pero por la gracia del Señor, por misericordia, estoy aquí para contar mi testimonio, un testimonio vivo. Mi recuperación fue lenta, hermanos. Gracias al Señor, casi estoy el 100% recuperada. Empecé a caminar, mi vista fue recuperada y vinieron mi familia y todos que me veían lloraban. Y yo decía, ¿por qué lloran? ¿Qué fue? ¿Por qué lloran? Porque ellos todos sabían que yo ya no tenía remedio. Yo ya estaba destinada a morir, pero el Señor hizo un milagro.